conocimiento, viajar, conocer y conectarme. Y finaliza de esta forma. Mi misión es conectar, amar, brillar y servir. Mis valores centrales son la amistad, la independencia, el placer, las relaciones valiosas y el tiempo libre al servicio de las personas, la exploración de la mente, los deportes y la autoayuda. Es la carta que había escrito Fernando Báez Sosa, que el próximo... Este próximo 18 de enero se cumplen 5 años de la muerte de Fernando Báez Sosa. Este compatriota que había sido asesinado por un grupo de jóvenes en las afueras de un bar en Argentina. Hablamos de la zona conocida, de la ciudad conocida como Villa Gesell, donde en aquella oportunidad Fernando había pedido a su madre el permiso para ir a pasar las vacaciones o los últimos días de vacaciones con sus compañeros de colegio, compañeros con quien Fernando había pasado muchos años, había pasado muchas historias, muchos momentos de alegría, de tristeza, y le decía a Fernando a su madre: cada uno vamos a tomar un camino distinto, ya vamos a tomar caminos separados, teniendo en cuenta las carreras o las profesiones que eligió cada uno. Y le decía a Fernando también a su madre en este pedido: yo voy a ser un abogado, voy a ser bastante conocido como Fernando Burlando, un abogado bastante reconocido en la Argentina, quien finalmente fue quien tomó el caso de Fernando Báez Sosa. En medio de esto, la madre da el permiso a Fernando para que él vaya con sus amigos, con sus compañeros, a la zona de Villa Gesell, donde lastimosamente en aquella jornada del 18 de enero del 2020, ya tras un problema que tuvieron dentro de un bar nocturno, Fernando terminó siendo cobardemente atacado por este grupo de jóvenes que practicaban el rugby. Estos jóvenes que, estando ya dentro del local nocturno, comenzaban a actuar de forma violenta, donde, según los detalles que dan también las autoridades, ellos protagonizaron un episodio de violencia siendo aproximadamente cerca de las 3:30 de la madrugada, momento en que un artista argentino tocaba una de sus últimas canciones. Se armó un pogo, en el tumulto Fernando chocó con otro muchacho, uno de estos jugadores de rugby, y finalmente allí habría iniciado el problema. Luego de esto, minutos después, estos chicos que estaban en grupo fueron sacados a la fuerza por los guardias del local. También Fernando fue sacado minutos después de este boliche con la remera rota, y finalmente, cuando se encuentran frente al local nocturno, Fernando, estando con algunos amigos, es separado por el grupo y es atacado de manera salvaje y violenta por estos jóvenes que tienen una edad, o que tenían en aquel momento una edad de entre 18 a 21 años de edad. Es impresionante la forma en la cual atacaron a Fernando con patadas, golpes de puño, lo dejaron noqueado en el suelo, continuaron golpeándolo ante la mirada de los amigos, que no podían hacer nada porque también estaban siendo amenazados por otras personas que superaban o que les superaban en cantidad. Ya tras el ataque, hay que mencionar de que estos 11 chicos, que en principio estaban 11, salieron del lugar, escaparon del sitio. Los amigos de Fernando dieron aviso a las autoridades. Empezó rápidamente en ese momento una búsqueda de los presuntos autores, quienes se separaron por un breve periodo de tiempo. Parte del grupo incluso fue requisado por la policía. Los agentes le preguntaron si sabían lo que había ocurrido frente a este local nocturno, a lo que ellos respondieron que desconocían la situación, pero finalmente se volvieron a reagrupar
minutos después. Algunos de ellos llegaron de vuelta al lugar para confirmar la muerte de Fernando e hicieron un pacto donde, a través de mensajes en un grupo de WhatsApp, decían que no tenían que comentar nada sobre lo ocurrido. Esto queda registrado y es presentado como evidencia en la jornada del juicio. Ya después también algunos de los integrantes principales, luego de cometer el crimen, como si nada hubiese pasado, se juntan, van a comer a un local de comidas rápidas, mientras que al mismo tiempo los padres de Fernando son avisados sobre esta terrible situación. Hablábamos de Fernando y su familia de padres paraguayos que desde hace un importante tiempo atrás fueron a la Argentina en busca de un mejor pasar económico, fueron en busca de trabajo. El padre, don Silvino, trabajador de construcción, la madre, María Graciela Sosa, cuidadora de adultos, siempre tenían a Fernando como un chico ejemplar. Y al enterarse de esta situación, quedaron bastante choqueados. Hay que mencionar que tras la investigación por parte de la policía de Argentina, también el análisis de las imágenes en secuencia, se pudo saber el lugar en donde estos jóvenes estaban refugiados y finalmente se llega a la detención primeramente de los 11 presuntos implicados. Se llega a la detención de estos chicos que también quisieron implicar a otra persona que nada tenía que ver, pero finalmente este otro joven fue absuelto de la investigación. Pasado el tiempo, se realizaron marchas, prácticamente se volvió una causa nacional esto con una manifestación multitudinaria en la zona céntrica de Buenos Aires, donde los padres de Fernando exigían justicia y finalmente se llegó al juicio oral contra estos sospechosos en aquel momento, quienes finalmente fueron encontrados culpables. Hablamos de estos jóvenes que de los 11, finalmente 8 fueron condenados, 5 de ellos a prisión perpetua. Hablamos de Máximo Townsend, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, como los principales responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa. Mientras tanto, los otros 3, Ayrton Biollas, Blas Sinali y Lucas Pertossi, fueron acusados de ser partícipes secundarios del hecho y recibieron una pena de 15 años de cárcel. Repetimos, todos jóvenes de entre 21 a 23 años de edad. Personas que lastimosamente actuaron de manera bastante violenta, acabando con la vida de Fernando Báez Sosa, un chico con sueños, con metas y con aspiraciones, teniendo en cuenta lo que leíamos al principio en esta carta que él escribía semanas antes de ser asesinado. Mencionábamos que los padres exigían justicia para Fernando y que tras el juicio quedaron algo aliviados, pero de igual manera Fernando ya nunca más va a volver, es lo que decía la madre. Vamos a observar el siguiente material donde también podemos apreciar algunas palabras de los padres. Pero triste la hora hay triste la hora no. La cada dos que ya se cada en la familia. A mí te bebé después diversamente el ruido de llave más no hay. O la pa o la ma que vamos a comer. Me pasó tal cosa. Llegó a soñar su vieja. Es capaz de no terminar ese sueño. Porque ella apaga, da topa y se cota. Hace mismo que está en ese sueño. Y gusta tener hice la o hice cota, le mismo que está, pero ella apaga. A volver a la realidad que la convivencia. Ayer me hice la fe, ayuda y que con contigo. Mañana un par de por. No, pero hay que llegar en la realidad de que él ya no existe. Y muy triste. Ay, se acabó este, se me murió. Prácticamente era mi compañerito porque
Silvino todo el día más poja, me da todo el día de 10 de mi sirve al menos. Y para ir cerrando un poco la historia de Fernando Báez Sosa, uno se pregunta, ¿quién era Fernando Báez Sosa? Fernando había nacido el 2 de marzo del 2001, era el único hijo de Silvino Báez, quien mencionábamos trabajaba en la construcción, de María Graciela Sosa, que trabajaba como cuidadora de adultos. Hace un poco más de 2 décadas la pareja fue a la Argentina desde Paraguay buscando un destino mejor, buscando también un mejor ingreso económico. Cuando Fernando había terminado el colegio, se decidió por la carrera de Derecho. Ya estaba mencionando también en parte del relato que Fernando, antes de este viaje con sus amigos, de estas vacaciones, le dijo a su madre que quería ser abogado, que iba a ser un abogado igual de importante que Fernando Burlando, el abogado que terminó ayudando a la familia en este caso, y lo que señalábamos también sobre lo ocurrido. Lastimosamente, el chico falleció, fue asesinado el 18 de enero del 2020 a la salida de este local bailable en la ciudad de Villa Gesell, ubicada a unos 380 kilómetros de Buenos Aires. El joven, según lo que revelaron también los investigadores luego de la autopsia, falleció como consecuencia del ataque de golpes de puño, patadas que recibió por parte de este grupo de jóvenes también. Según la autopsia señala un traumatismo de cráneo, golpes importantes en otras partes del cuerpo. En lo que era también la investigación por parte en la zona de la cabeza, quedó la marca de uno de los campeones de los calzados de uno de estos jóvenes, quien en principio negaba las acusaciones, pero el estudio científico y técnico comprobaba y confirmaba que se trataba de esta persona. Repetimos, 8 jóvenes que fueron condenados por la muerte de Fernando, la cual se recuerda este próximo 18 de enero, donde ya se cumplen 5 años de este terrible episodio registrado en la Argentina. Y tocando un poco otro tema, también hablamos sobre lo que fue un caso bastante recordado en nuestro país, un joven que había asesinado a sus propios padres al enterarse de que no eran sus padres biológicos, era adoptado. Este joven que prácticamente planificó la muerte de quienes eran sus padres, hablamos de Ricardo Constantino Villalba, que recuperaría su libertad este 2026, tras cumplir su pena en la cárcel nacional de Tacumbú, en la penitenciaría nacional de Tacumbú. El hecho había ocurrido el 12 de enero del 2002, en el segundo barrio de la ciudad de Luque. Vecinos fueron los que alertaron a la policía. El joven en ese entonces tenía 22 años, fue detenido con un arma de fuego, pero liberado horas después. Ese mismo día los pobladores denunciaron la desaparición de los padres, doña Castorina de 41, don Constantino de 59, y cuando la policía hace la inspección de la casa, encuentra esta terrible escena en el patio trasero. Los cuerpos enterrados por Ricardo, quien finalmente fue condenado, fue procesado, 24 años de cárcel para este joven, quien asesinó a sus padres al enterarse de que no eran sus padres biológicos. También tenemos imágenes del momento en que se enteraban otros familiares de lo ocurrido. Ahí está también el hacha que utilizó el joven para atacar a los adultos mayores, además de esta imagen bastante fuerte donde bomberos, paramédicos iban sacando ambos cuerpos. Repetimos, este 2026 Ricardo Villalba recuperaría su libertad tras haber sido condenado a 24 años de cárcel luego de asesinar a sus propios padres. Y con esto vamos cerrando el capítulo de hoy de Código Peligro. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles de 18 a 19 aquí por las pantallas de NPI. Que tengan buen resto de jornada.